Hola chicos, buenas noches. Continuando con este último sábado cultural en la institución educativa Nikola Tesla y en la Academia Tesla Pre, vamos a desarrollar un temita de historia del Perú. Pequeño, breve, para poder mostrar qué tiene la Academia Tesla Pre para todos ustedes chicos, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de historia de los incas de una manera resumida, ¿no? Siempre que hablemos de los incas, normalmente la gente lo relaciona con el Cusco y eso no es correcto. El origen inca se encuentra en la región altiplánica, en el altiplano boliviano. Eso es lo que debemos aprender para empezar a hablar de historia. Por eso, si a mí me preguntan ¿de dónde provienen los incas?, yo voy a contestar que provienen de la región altiplánica, de la zona boliviana, al sur del lago Titicaca, ¿sí? Esta teoría se le conoce también como la teoría paleo-quechua o también conocida como la teoría del origen puquina de los incas. Pasemos a explicar rápidamente. Usted conoce el lago Titicaca, ¿no? Siempre se ha hablado de este gran lago que comparte el Perú y Bolivia. Y hay que recordar que al sur del lago Titicaca se desarrolló la cultura Tiahuanaco. ¿Recuerdas? Sí, la misma que adoraba al dios Huiracocha, llamado también al dios de las varas, ¿no? El dios de los cetros, de los báculos, ¿no? La misma que hizo la portada del sol, ¿no? La misma que hizo construcciones hermosísimas como el Palacio de Carasasaya, ¿no? Los tiahuanacos tenían como capital Taipicala, era el centro donde se encontraba la clase dominante de los tiahuanacos. Algunos plantean que en Taipicala habían dos sectores de clase dominante, los Urin Taipicala, que se encargaban del aspecto religioso, y los Hanan Taipicala, que se encargaban de los demás aspectos, político, militar, ¿no? Administrativo, etc., ¿no? ¿Ok? Resulta pues que esta ciudad de Taipicala, capital de los tiahuanacos, más o menos en el siglo XI, fue invadida por tribus aymaras. Los aymaras eran un pueblo muy violento que provenían de Argentina, de la zona de Tucumán, de la zona de Coquimbo. Así que ellos van a migrar hacia el norte, invadiendo las tierras de Tiahuanaco de la ciudad de Taipicala. ¿Por qué se produce esta migración violenta de los aymaras? Bueno, no se sabe a ciencia cierta. Hay algunas hipótesis, por ejemplo la primera, que la baja de temperaturas en la zona norte de Argentina provocó esta migración masiva, y la segunda, simplemente deseos de expansión de los aymaras. Sea como fuera, los aymara invaden brutalmente a los Taipicala, que no pudieron resistir esta invasión. Por eso un grupo de sobrevivientes, más o menos 400 personas, van a huir de Taipicala y se van a refugiar en la Isla del Sol, ¿no? Como son más o menos 400, se habla de 4 tribus. La tribu de los maras, la tribu de los mascas, la tribu de los tampus y la tribu de los colques, ¿no? Refugiados en la Isla del Sol. 400 personas aproximadamente, 4 tribus. Plantean también, como el maestro Valdemar Espinosa, que fueron principalmente los Urin Taipicalas, los religiosos, ¿no? Los que van a migrar hasta esta Isla del Sol. Una vez que estuvieron acá, se dieron cuenta que no había la tierra de cultivo suficiente y los productos suficientes como para mantener a tantas tribus, ¿no? Las chinampas no cubrían estas necesidades, y es por eso que estas 4 tribus van a migrar rumbo noroeste. Entonces, en busca de tierras, van a migrar rumbo noroeste hasta llegar primero a Puno, y finalmente van a migrar hacia el norte por Pacaritambo hasta llegar al Valle de Acamama, donde con el tiempo fundarán la ciudad del Cusco. Profesor Peña, ¿usted me quiere decir que los incas en realidad son los tiahuanacos que al migrar, ¿no?, empujados por esta invasión aymara, ¿no?, durante 20 años van a llegar al Valle de Acamama y van a fundar la ciudad del Cusco y originar la cultura inca? Así es. A eso se conoce como la teoría del origen puquina, porque los Taipicala hablaban ese idioma, el idioma puquina, y estos Taipicala, Tiahuanaco, Urin Taipicala se convierten en los famosos incas, ¿ok? Entonces esto es importante. Y si uno conoce esta explicación histórica del origen de los incas, va a poder entender los mitos y leyendas que hay en torno al origen de los incas. Por ejemplo, en el colegio siempre te han hablado de la leyenda del lago Titicaca, recopilada por Garcilaso de la Vega en los comentarios reales, donde se plantean que los incas salieron del lago Titicaca. Metafóricamente, es así, salieron de la Isla del Sol en el lago Titicaca. O de repente quizás en el cole has escuchado el mito de los hermanos Ayar. ¿Recuerdas cuántos eran? 4, ¿no es cierto? Ayarmanco, Ayarcachi, Ayarauca y Ayaruchu. Pues resulta que habían 4 tribus también. Esas 4 tribus representan a los 4 hermanos. Hasta que finalmente una de ellas, los Masca,
dirigido por Ayar Manco o Manco Cápac, es el que va a llegar al Valle de Acamama y ya la historia es conocida. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría del origen puquina. Detalles interesantes. Siempre se nos ha dicho que Manco Cápac fundó la ciudad del Cusco. Ese detalle es falso, ¿no? Según la mitología, y también las crónicas recogen estos mitos, se plantea que cuando Manco Cápac llegó al Valle de Acamama, este valle ya estaba poblado por muchas etnias originarias. Los guayas, los lares, los poques, los alcahuistas, aguaceras, los paniguas, los ayarmacas, ¿no? Muchísimas etnias ya habitaban el Valle de Acamama. Por eso es que se dice que los incas son migrantes e invasores de un valle que no les pertenecía. Un detalle adicional es que según la mitología no fue Manco Cápac el que fundó esta ciudad, ni siquiera el que hubiera iniciado la conquista, sino siempre se habla de una mujer, la famosa Mamahuaco, una mujer con rasgos masculinos, guerrera, que mató a un guaya, incluso hasta se cuenta que le sacó los pulmones y los sopló, ahuyentando a los guayas porque nunca habían visto a una mujer con esas características. Es así que los incas ingresan a la parte baja del valle, a la parte Urin del valle. Por eso es que los primeros gobernantes pertenecen al Urin Cusco, la parte baja del valle del Cusco. Manco Cápac solo fundaría la ciudad de Intiyacta, ¿no? El que realmente le puso el nombre de Cusco, sabemos que es Inchirroca. Esos datos debes tener siempre presentes, estimados alumnos. Ahora bien, la historia de los incas se divide en 4 periodos. El periodo legendario, el periodo de la Confederación, el periodo imperial y el periodo que tenemos por acá, el periodo de la decadencia. ¿Ok? Empecemos con el periodo legendario o curacal. Profesor, ¿por qué se le llama a este primer periodo de la historia de los incas, que es más o menos en el año 1260 aproximadamente? ¿Por qué se dice que es un periodo legendario? Porque los personajes se van a confundir con las leyendas, ¿no? Nadie va a creer pues que Manco Cápac salió del lago Titicaca, ¿no? Algunos consideran que es un personaje histórico, otros dicen que no, que es un personaje mitológico. Hay gente incluso que afirma que su padre se llamaba Aputambo, por ejemplo, ¿no? Aputambo. Pero bueno, como fuera, Manco Cápac, ¿no?, es un personaje que se mezcla con la leyenda, ¿no? Igual que su hijo Sinchirroca. No vayas a pensar que ellos eran grandes emperadores o grandes zapaincas, para nada. Ellos eran jefes tribales, eran jefes de clanes familiares, ¿no?, de pequeña población, ¿no? Manco Cápac no dominaba ni siquiera 10 leguas de territorio, no puede ser un emperador, ¿no? Él simplemente era un curaca, término que se hace referencia a jefe de Ayllus. Por esa razón, a este periodo legendario también se le conoce como periodo curacal, ¿no? Manco Cápac, Sinchirroca corresponden al periodo legendario o curacal. Luego vendría el periodo de la Confederación. Los incas, con el tiempo, a partir de Yoque Yupanqui, el que crea los ejércitos, los incas van a hacer alianzas con los pueblos vecinos, con las etnias vecinas. Estas alianzas van a hacer crecer a los incas poco a poco, y a eso se le conoce como el periodo de la Confederación, que lo empieza Yoque Yupanqui y llega hasta la época de Huiracocha. Nunca olvidemos que entre el primer y el segundo periodo hay una guerra fulminante, hay una guerra muy importante que dura muchísimos años, ¿no? Muchos incas participan en esta guerra. Es la guerra contra los ayarmacas. Recuerda ese dato, ¿no? Los ayarmacas eran el pueblo más poderoso originario de la zona de Acamama. Si los incas querían dominar el Valle Sagrado y dominar el Cusco, tenían que derrotarlos a los ayarmacas. Así que ya sabes, ¿ah? La guerra contra los ayarmacas posibilitó que los incas puedan dominar el valle. Inca Roca ya gobierna desde la parte alta, conocido como el Hanan Cusco, dando origen a este grupo de incas, ¿no? Los incas de arriba, ¿no? Ahora, no te olvides que esa guerra fue muy importante y que tuvo consecuencias hasta culturales. Los ayarmacas, por ejemplo, desarrollaron una cerámica llamada la cerámica Quilque, que va a ser el modelo para la cerámica que van a desarrollar los incas. Hubo de todas maneras un intercambio cultural, ¿no? Profesor, ¿y cómo es que estos incas, que son prácticamente curacas, luego jefes de valles, ¿no?, se van a convertir en imperio? Bueno, eso se hace a través de la guerra. Los que amamos la historia sabemos que los grandes cambios no son pacíficos, ¿no? Cuando la gente dice no a la violencia, no a los cambios violentos, todo, nos reímos muchísimo porque los grandes cambios se dan a través de conflictos muy violentos, como en este caso, la guerra, ¿no? Los incas se convirtieron en imperio gracias a una guerra que tuvieron
¿Contra quiénes, profesor Peña? Contra los chancas, ¿no? Así que la guerra entre los incas o cusqueños contra los chancas determinó que los incas se convirtieran en un imperio. Así que vamos a ver cómo se dio esta guerra, ¿sí? Después de los ayarmacas, que fue la guerra para controlar el valle, los incas fueron invadidos por los chancas, un poderoso pueblo de confederación también de la zona de Apurímac y Andahuaylas. Tú sabes que los chancas son considerados los pueblos más guerreros, más violentos de nuestra historia peruana, ¿no? Estos pueblos tenían las costumbres de utilizar cinturones con cabezas trofeo, collares de oreja seca, incluso utilizaban pues tambores humanos, ¿no? Pututos en grandes cantidades para asustar a la gente. Así que los chancas eran muy temidos. Los chancas invaden a los incas cuando gobernaba Huiracocha, este inca, el más viejo de todos, ¿no? Ya tenía en el poder 60 años, ¿no? La mayoría de historiadores cree que cuando los chancas invadieron al Cusco, Huiracocha bordeaba los 77 años de edad, con 60 años de gobierno. Es el inca que más tiempo estuvo en el poder, que compartía el poder con su hijo Incaurco, ¿no? Muy maltratado en las crónicas, se habla pestes de Incaurco. Sea como fuera, mi estimado alumno, los chancas invaden a los incas cuando gobernaba Huiracocha, compartiendo el poder con Incaurco. Entran por la quebrada de Carmenca, ¿no? Profesor, ¿y cuál fue la actitud de Huiracocha? Huir cobardemente, huir igual que su hijo Incaurco, huyen a la zona de Yucay, al valle de Yucay, a ponerse a buen resguardo. Cuando todo parecía perdido para los cusqueños, aparece uno de los hijos de Huiracocha, ¿no? Uno de los hijos con una segunda mujer, una compañera de Huiracocha, su nombre es Cusi Yupanqui. Según las crónicas, según los relatos orales, era muy joven, ¿no? Muchos dicen, como María Rostorovsky, que tenía solo 16 años. Y Cusi Yupanqui se presentó a la plaza de Huacaipata para dirigir la resistencia contra los chancas. Profesor, un joven de 16 años, sí. Según él, había tenido un sueño con el dios Apu, con Tixi Huiracocha, que le había prometido la victoria si él dirigía a las tropas. Por eso, en una situación de éxtasis, ¿no? Convencido, se acerca a los grandes generales a Puquispay en la plaza, les cuenta lo del sueño y como los incas son una sociedad muy creyente, muy supersticiosa, aceptan su liderazgo. Así que el líder de los incas o cusqueños, Cusi Yupanqui, hijo joven de Huiracocha, ¿no? Líder de los chancas, los hermanos Huaraca, porque los chancas tenían como sistema de gobierno una diarquía, dos en el poder. Ahí estaba Tumay Huaraca y Astoy Huaraca como líderes de los chancas, ¿no? Esta guerra entre cusqueños y chancas va a tener una primera gran batalla, que se mezcla también la leyenda, pues, con la realidad, ¿no? Esta batalla se llama Yaguarpampa, ocurrida aproximadamente en 1438. En esta batalla, que es considerada la más sangrienta de la historia peruana, los relatos hablan de miles de muertos, incluso en las crónicas se dice, de los relatos orales, tomados por estos españoles y mestizos, que había tanta sangre que corría riachuelos pequeños de sangre en la zona de esta pampa donde se dio la batalla. Por eso es que Yaguar, que significa sangre, le da el nombre a esta batalla, Yaguarpampa, traducido como la pampa de la sangre, ¿no? Dentro de esta batalla hay una leyenda muy famosa, la leyenda de los Pururaucas o soldados de piedra. Vamos a explicarla, ¿ya? En plena batalla, el sumo sacerdote de los incas, que controlaba el primer templo del sol llamado Inti Cancha, tenía mucha preocupación porque si los chancas ganaban, como era lo previsto, iban a ir al templo, iban a saquear el templo y por supuesto iban a matar al sumo pontífice, al Huillac Humo, ¿no? Por eso es que este Huillac Humo decide una estrategia, colocar piedras fuera del templo de Inti Cancha, siempre pues con sus lanzas, con sus estólidas, escudos, ¿no? Como si estuvieran soldados, ¿no? Sentados, ¿no? De lejos se veía como un gran batallón de soldados, pero eran piedras disfrazadas, ¿no? Tan buena fue la estrategia que hasta el propio Inca Cusi Yupanqui creyó que eran soldados, ¿no? De lejos vio y según la leyenda les gritó: hermanos, ¿qué hacen sentados cuando debemos estar luchando? De pie, vengan para aquí. Y dicen que terminada esta frase, las piedras se convirtieron en soldados, bajaron la quebrada y van a enfrentar a los chancas, ocasionándole una gran derrota. Obviamente que esto es una leyenda. Nadie va a creer que esto fue así. Esta leyenda de los soldados de piedra representa el apoyo de etnias en un último momento para unirse con los incas y acabar definitivamente con los chancas, ¿no? La versión más cercana
es que Cusi Yupanqui pudo capturar rápidamente las malquis o momias sagradas que los chancas tenían. Recordemos que los incas hacían el tipo de guerra con otras estrategias. Tú capturabas a sus malquis o a sus líderes y terminaba la batalla. Eso hizo Cusi Yupanqui, ¿no? Capturó a estas malquis, Uscovilca, Ancovilca, ídolos incluso de los chancas, y eso propició pues el apoyo de etnias vecinas que están simbolizadas como los soldados de piedra o pururaucas, ¿ok? Gracias a esta victoria, los incas logran someter a los chancas y perseguirlos, acabándolos en 2 batallas más, Ichupampa y Jaquijahuana, donde se dan la derrota definitiva de los chancas, que tienen que ir hacia el norte y según algunas versiones son los originarios de las zonas de la ceja de selva, ¿no? De la zona de los lamas, ¿no? Bueno, esa es una teoría, no tan exacta, no tan aceptada por todos, pero de alguna manera los chancas huyeron hacia la selva y se reiniciaron, se refundaron para poder mantenerse vivos, mantenerse vigentes, ¿no? Profesor, ¿qué pasó luego? Según la tradición, Cusi Yupanqui recoge los prisioneros, los hermanos Huaraca, las malquis, Uscovilca y Ancovilca, y se los lleva a su padre Huiracocha, que estaba en Yucay. Colocan una manta grande, ahí están los trofeos de guerra, los prisioneros, y la tradición inca era que el padre tenía que pisar por encima de estos trofeos, y así adjudicaba la victoria a su hijo y lo nombraba nuevo inca, era la tradición. Sin embargo, Huiracocha despreció a Cusi Yupanqui, no quiso pisar los trofeos porque quería que Inca Urco siguiera siendo el regente y el que podría gobernar la naciente nación inca, ¿ok? Entonces, Cusi Yupanqui, enojado, recoge todos sus trofeos, ¿no? Recoge todos sus prisioneros y se retira del valle de Yucay. En el trayecto se enfrenta con su hermano Inca Urco, uno de sus soldados termina matándolo y el cuerpo en un río, hasta llegar al Cusco. Cusi Yupanqui entra triunfalmente, imagina la escena, Cusi Yupanqui, sus prisioneros esclavizados, sus trofeos de guerra, entran a la plaza de Huacaipata, y en ese momento solemne, Cusi Yupanqui se cambia de nombre. A partir de hoy, nadie más me llame Cusi Yupanqui, a partir de hoy, seré llamado Pachacútec, y así surge la imagen de Pachacútec, totalmente distinta a la que tenías tú. Tú imaginabas un Pachacútec, un hombre maduro, un hombre corpulento, y era un joven de 16 años que creía mucho en Huiracocha y algo más, que se sentía predestinado para ejercer el poder total. Este Pachacútec, antes llamado Cusi Yupanqui, se convertirá en el fundador y organizador del imperio de los incas que popularmente llamamos Tahuantinsuyo, ¿ok? Entonces siempre hay que diferenciar. ¿Qué fundó Manco Cápac? Una cultura regional llamada inca o cusqueña. ¿Qué fundó Pachacútec? El imperio inca. Y no solamente lo funda, sino también es el organizador. Por ejemplo, cuando abrimos un libro, nos dicen que Pachacútec establece el Capac Ñan, o los caminos imperiales, establece el uso del quipu como sistema de contabilidad y mnemotecnia, establece el uso de tambos y colcas como sistema de almacenamiento de alimentos, establece el quechua runacimi como idioma oficial, establece el culto solar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, casi todo lo que admiramos de los incas, digamos así, según las narraciones orales, es obra de Pachacútec. Por eso no solamente funda el imperio, recuérdalo, lo organiza. 2 puntos importantes, ¿no? Ahora, a partir de este momento hablaremos de los 3 grandes Sapa incas o emperadores que tuvo el Tahuantinsuyo, porque solamente fueron 3 grandes emperadores: Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Solamente 3 grandes Sapa incas, ¿no? Pachacútec, ya lo hemos visto, fundador y organizador del imperio. Con él se inicia la expansión. Con Pachacútec se inicia la expansión, ¿no?, de la zona territorial de los incas. Pero no vayas a pensar que Pachacútec comandaba sus tropas, no. Según la tradición oral, Pachacútec solo participó en la batalla de Yaguarpampa. De ahí no volvió a participar en ninguna acción militar, ¿no? Se dice que él inicia la expansión, pero en la práctica los que realizaban estas expansiones eran los hijos de Pachacútec. Uno de ellos, joven, famoso, Tupac Yupanqui. Por eso cuando Pachacútec gobernaba, Tupac Yupanqui estaba sometiendo a los Chincha. Tupac Yupanqui estaba sometiendo a Chimú, ¿no?, secuestrando a Minchancama, llevándolo prisionero a este rey Chimú al Cusco. O sea, Tupac Yupanqui, hijo, como un general Apuquispay muy joven, está haciendo la expansión durante el gobierno de Pachacútec, ¿ok? Por eso una pregunta clásica siempre se ha hecho, ¿no? La caída de los Chimú en poder de los incas se dio cuando gobernaba. La respuesta, Pachacútec, ¿no?
Pero si te preguntan quién sometió a los Chimú, el personaje, la respuesta es Tupac Yupanqui, como Aoki, como general. ¿Ok? Ahora, Pachacútec no es un gran militar, ya lo sabemos, participó según la narración oral en Yaguarpampa, pero sí es un gran organizador. Lo llaman también el Inca arquitecto, porque siempre se le recuerda a él con maquetas. Él tenía muchísimas maquetas y diseñaba sin afectar, pues, digamos, la forma natural del relieve. Era un tipo que respetaba mucho la naturaleza y su concepción de arquitectura, pues, era genial, ¿no? Aunque tú no lo creas, él diseñó Machu Picchu. Diseñó, pues, por ejemplo, Ollantaytambo, la mejor arquitectura inca. Diseñó también, estimado alumno, Sacsayhuamán, esa enorme fortaleza a las afueras del Cusco. Diseñó el Coricancha, ese bellísimo templo al sol, ¿no? Entonces todo lo que los gringos dicen, wow, wow, beautiful, beautiful, él lo hizo. De ahí que se le conoce como Inca arquitecto. También se dice que como llegó a planificar la economía al tal punto que tenía reservas de alimentos para alimentar a todos durante 7 años, se lo llama también el Inca economista. Jamás en la historia peruana y americana hubo un superávit tal que podíamos alimentar a tanta gente, ¿no? Eso lo logró Pachacútec con sus reformas económicas, el Inca economista. Bien, te hago una pregunta. Estás escuchando lo que hablamos de Pachacútec, ¿no? Un gran personaje, buen gobernante, ¿no? Sí, pues Vizcarra debería aprender de él, ¿no? Un genio de la política, un genio del gobierno, y es considerado el mejor gobernante de toda América, del Nuevo Mundo. Así como en Europa se le recuerda como mejor gobernante de la Edad Media a Carlomagno, pues aquí a Pachacútec. Por eso los europeos a Pachacútec lo conocen como el Carlomagno americano, así lo llaman, ¿no? El Carlomagno americano, por ser el mejor gobernante del Nuevo Mundo. Ahora bien, el primer sucesor de Pachacútec va a ser Amaru Yupanqui, ¿ya? Lo que pasó con él es que a él lo van a destituir. Pachacútec creía y tenía la esperanza que Amaru Yupanqui sea un gran conquistador para ir expandiendo su imperio, ¿no? Pero él más le gustaba diseñar, ¿no? Canales de irrigación, acueductos, reservorios, técnicas agrícolas. Era como un ingeniero agrónomo, como un ingeniero hidráulico. Era la pasión de Amaru Yupanqui. Además, que dicen que era afeminado y feo físicamente, ¿no? Fue destituido y en reemplazo está Tupac Yupanqui. Sin embargo, a pesar de ser destituido, se tienen muchas evidencias arqueológicas de su existencia, porque muchas de sus construcciones llevan el nombre de Amaru, en honor a él que lo diseñó. El mismo lugar donde estuvo secuestrado Atahualpa, que más adelante hablaremos, es el Amaruasi, la casa de Amaru, ¿no? Entonces diseñado por este personaje. Tupac Yupanqui sería el 10º inca del Tahuantinsuyo, ¿no? Él es considerado el más grande conquistador de los incas. Él sí es considerado el más grande conquistador de los incas. Es más, el más grande conquistador que nació en América, ¿no? Por eso lo comparan con Alejandro Magno, el más grande conquistador del viejo mundo. Lo llaman por eso el Alejandro Magno americano. ¿Profesor, por qué? Miremos este mapita. No dibujo tan bien, pero podemos entenderlo. Esto es el Perú, esto es Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, ¿ok? Cuando Pachacútec gobernaba, prácticamente el territorio que Pachacútec manejaba era el territorio peruano, y un territorio que había logrado gracias a Tupac Yupanqui hijo, cuando era un apuquispay, cuando era un general. Ahora que Tupac Yupanqui toma el poder, no solamente ayuda a conquistar todo este territorio a su padre como joven hijo, sino que ahora que es inca, conquista la zona de Argentina, ¿no? La zona de Tucumán, de Aguitas, ¿no? La zona de Chile también, hasta llegar al río Maule. Y no contento con estas conquistas, somete también la zona ecuatoriana, ¿no? Llega a la zona llamada Manta. Todo esto lo hizo Tupac Yupanqui. Por eso si a ti te preguntan qué inca extiende el territorio fuera del Perú, ¿no? El territorio de los incas, la respuesta es Tupac Yupanqui, ¿no? Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador. Y cuando llega a Manta, es tan ambicioso que en esta zona de Manta los nativos le dicen que en el mar hay 2 islas misteriosas con muchas riquezas y animales extraños que no se ven en estas tierras. La ambición de Tupac Yupanqui fue tal que decidió hacer una expedición al océano para supuestamente conquistar estas 2 islas, ¿no? Llamadas, según la tradición quechua, Ninachumbi y Aguachumbi. Durante muchos años se pensó que Ninachumbi y Aguachumbi eran las Islas Galápagos, ¿no? Que se encuentran frente a Guayaquil, frente a Ecuador, ¿no? Se pensó así.
Sin embargo, estimados alumnos, resulta que cuando este personaje decide viajar, ¿no?, se demora mucho tiempo. Las crónicas hablan de 2 años, de 2 largos años de viaje. Por lo tanto, no pudieron ser las Islas Galápagos. Tuvo que ser islas de mayor distancia.